acerca de la competencia. Por eso es que la segunda sala, ante este planteamiento, concluyó que el aludido secretario en su pronunciarse sobre ese presupuesto procesal. Ahora, la pregunta 5 es: el artículo 159, fracción 3 de la Ley de Migración, que prevé dicho delito, vulnera el derecho con la intención de que ustedes pudieran El doctor por alguna razón se desconectó. Vamos a esperar unos minutos. ¿Ya me escucha, Adriana? Sí, doctor. Se quedó en la pregunta 5. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yo les ruego una disculpa. Les ruego una disculpa por los problemas técnicos, pero no habla de otra cosa sino del esfuerzo tanto de ustedes como de su servidor para llevar a cabo este tipo de actividades. La verdad es que me apena mucho, pero no son cosas que dependan de mí, y les insisto, ¿no? Yo solamente quiero dar muestra de que quise responder a la generosa y atenta, siempre amable invitación de mi amigo Rafael, del colegio al que ustedes pertenecen. Entonces, cualquier falla, repito, pues una disculpa. Es un tema no deseable, pero que sé que con su paciencia lo vamos a superar. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, yo les decía, Adriana, que diseñé esta pregunta con la idea de que ustedes pudieran percibir, sin lugar a dudas, que me tomé la molestia de hacer una modesta preparación de la clase, de la charla. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esta pregunta resulta muy ad hoc. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en días pasados México vivió una gran tragedia en el tema de política migratoria, con lo que sucedió en Chihuahua, ¿verdad? Con la muerte de cerca de 40 migrantes en una estación migratoria. Entonces, precisamente cuando revisé el semanario judicial de la Federación para ver los criterios más novedosos, más actuales, encontré que decidí, ¿no?, incorporarlo como pregunta para compartir con ustedes, y vuelvo a recapitular sobre este planteamiento que dice: el artículo 159, fracción 3 de la Ley de Migración, que prevé dicho delito, vulnera el derecho a la igualdad consagrado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí se me pasó puntualizar cuál es el delito al que estoy haciendo referencia, pero ahora se lo voy a decir. Se me pasó una diapositiva, pero aquí tengo mi material. Dice que nos estamos refiriendo al delito de tráfico de personas indocumentadas, ¿sí? Entonces, completando la pregunta, sería: el artículo 159, fracción tercera de la Ley de Migración, que prevé el delito de tráfico de personas indocumentadas, vulnera el derecho a la igualdad consagrado por el artículo primero de nuestra Carta Magna. Y la respuesta nos las da el siguiente criterio jurisprudencial, criterio obligatorio o precedente obligatorio de la primera sala, y que señala: el tráfico de personas indocumentadas, el numeral 159, fracción 3 de la Ley de Migración, que prevé tal ilícito, no vulnera el derecho a la igualdad que consagra el artículo primero de la Constitución General. ¿Sí? Aquí el debate se daba en relación a que la parte quejosa
es decir, el imputado en este delito, argumentaba que al establecerle o al establecerse como conducta ilícita el resguardar a personas indocumentadas en nuestro país, se le estaba dando un trato diferenciado, injustificado al imputado en relación con el indocumentado, ¿sí? Entonces aquí la primera sala dijo lo que a continuación me pareció interesante y muy acertado. Lo voy a compartir con ustedes en la parte conducente, lo que decidió la referida primera sala del más alto tribunal de nuestra nación. Dijo: el artículo 159, fracción 3 de la Ley de Inmigración, al establecer que se sancionará con prisión y multa a quien albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, no vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que no otorga un trato desigual al connacional frente al migrante, que es lo que argumentaba la parte quejosa, porque con independencia de la nacionalidad del sujeto activo del delito, se sanciona a quienes cometen la conducta establecida en ese precepto, atendiendo precisamente al propósito del legislador derivado de la necesidad de proteger a la clase desvalida migrante, impidiendo que se convierta en víctima de quienes realizan una actividad ilícita con el único ánimo de lucro. Así, la norma en comento en ningún momento prohíbe que los extranjeros sean albergados o transportados, ni otorga un trato desigual al migrante, sino que lo que inhibe es que dichas conductas se realicen con el objeto de obtener un lucro, coadyuvando a que los migrantes evadan la revisión migratoria. Entonces, esto excluye, de alguna manera, de poder ser sujetos activos en el delito de tráfico de personas indocumentadas a todos los activistas que tienen albergues donde se refugian los migrantes que van de paso de las naciones centro y sudamericanas y otras partes del globo terráqueo hacia la frontera sur de los Estados Unidos, ¿verdad? La siguiente pregunta es: ¿pueden las autoridades responsables interponer el recurso de revisión vía telegráfica? ¿Sí? Entonces, como ven, esta pregunta, ya dejamos la materia laboral, dejamos la materia administrativa, que es la materia migratoria, y nos vamos ahora un pincelazo sobre la materia propiamente de amparo, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿pueden las autoridades responsables interponer el recurso de revisión vía telegráfica? Y la respuesta está en la siguiente diapositiva, en el siguiente criterio obligatorio, criterio jurisprudencial de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que señala que el recurso de revisión, dice la tesis, recurso de revisión, la ley de amparo vigente no prevé la posibilidad de que las autoridades responsables lo interpongan por vía telegráfica, ¿sí? Esa es la respuesta. En el caso, pues se cuestionaba eso, si las autoridades podían o no podían hacer la interposición a través de la vía telegráfica. Entonces, el criterio fue de que no lo pueden hacer por la razón siguiente. La ley de amparo vigente no prevé la posibilidad de que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión por vía telegráfica, en tanto que a través de esta vía no es posible enviar la firma autógrafa para constatar la legitimación de la persona autorizada para interponerlo, sin que la conclusión alcanzada implique restringir el derecho al acceso a la justicia, porque en la actualidad se cuenta con otros medios de comunicación, como por ejemplo el servicio postal o el servicio electrónico a través del uso de la firma electrónica para hacer llegar al juzgado o al tribunal de amparo ese medio de defensa. Entonces,
Ahora sabemos que no es legalmente posible que las autoridades responsables puedan interponer el recurso de revisión a través de la vía telegrafo. Continuamos con la pregunta 7. Permítame. Listo, estoy de vuelta. La pregunta 7 es, ¿se puede alegar violación al derecho de acceder plenamente a la jurisdicción de Estado si la parte quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia emitida en el procedimiento abreviado? ¿Sí? Te saludo, Rafa. ¿Cómo estás? Saludos, amigo. En relación con esta pregunta, Rafael, recordarás que durante la maestría que hicimos en la Universidad de Jalapa, yo trabajé el tema en mi tesis de grado acerca del procedimiento para mal, no aparece respaldado por la primera sala, que como sabemos conoce la materia penal, es acerca de para mí, la claridad de este hecho. En el procedimiento abreviado, la parte que es sentenciada mediante un procedimiento de esta naturaleza no puede válidamente en el recurso de apelación o en el juicio de amparo directo controvertir aspectos que estén vinculados con la existencia del delito o con su responsabilidad penal. ¿Sí? Entonces, la primera sala ha venido sosteniendo que precisamente por haber otorgado su consentimiento en tal sentido, es decir, de ser juzgado en un procedimiento que no implica acudir ante el juez de juicio, sino que, como sabemos, por excepción es el único supuesto del Código Nacional de Procedimientos Penales en que el juez de control puede dictar una sentencia, porque como sabemos las sentencias son dictadas por el juez de juicio o el tribunal de enjuiciamiento, y en un solo caso pueden ser dictadas por el juez de control. ¿Cuál? El caso del procedimiento abreviado. ¿Sí? Entonces la Corte, a grandes rasgos, dijo o ha venido sosteniendo reiteradamente que si una persona se somete al procedimiento abreviado y acepta ser juzgado con determinadas pruebas a cambio de beneficiarse en ciertos aspectos procesales, y posteriormente, cuando se dicta la sentencia, pretende apelación del amparo, aspectos relacionados con la existencia del delito o su responsabilidad en la realización del mismo, ya no es posible jurídicamente pretenderlo. ¿Sí? Entonces, hay dos posturas. La Corte que dice, bueno, si aceptó ser juzgado mediante ese tipo de procedimiento, pues es ilegal, ilegítimo, inmoral, no ético, que después pretenda combatir tales aspectos. Sin embargo, lo que yo manejé en mi trabajo de tesis de maestría, y lo retomé en mi tesis doctoral, es que desde mi punto de vista, pues implica un menoscabo al derecho de defensa de el imputado sentenciado. ¿Por qué? Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla la posibilidad de los gobernados de poder tener acceso a una segunda instancia. ¿Sí? Entonces, mi reflexión para sostener que el procedimiento abreviado vulnera ese derecho humano de tener acceso a una segunda instancia, ¿sí?, consiste en que el criterio obligatorio de la primera sala veda al imputado sentenciado de poder controvertir en una segunda instancia los aspectos relacionados con la existencia del delito y la responsabilidad penal del sentenciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni se va a controvertir en apelación y, si ustedes recuerdan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos han llegado a la conclusión de que el juicio de amparo
cumple con los requisitos para ser considerado como un recurso judicial efectivo, ¿sí? Entonces, podría decirse, bueno, no procede la apelación para revisar la existencia del delito o la responsabilidad penal del sentenciado en la realización del mismo, pero se van a estudiar esos aspectos en el amparo directo, ¿sí? Lo cual entonces salvaría el tema. Pero si los criterios obligatorios de la primera sala se enderezan en el sentido de establecer que no pueden ser materia de apelación, pero tampoco del amparo directo, esos dos temas a los que he venido haciendo referencia, la existencia del delito y la responsabilidad penal del sentenciado, entonces, ¿en qué momento una decisión equivocada del juez de primera instancia, del juez de control, va a ser analizado por una autoridad superior en grado? Pues en el tenor de lo que estoy comentando, en ningún momento. Y si en ningún momento va a ser revisado, entonces estamos en un caso inédito en donde hay un acto de autoridad que queda sin revisar, cuando sabemos que la tendencia es a la inversa. No puede haber un acto de autoridad que quede sin revisar. Entonces, por esa razón es que yo concluí en mi trabajo de investigación, pues que es inconvencional. Las posiciones del Código Nacional que cierran esa posibilidad, ¿no? Y los criterios, sobre todo de la Suprema Corte de la primera sala, que se encaminan a sostener esto que he venido destacando. Bueno, y todo esto se relaciona precisamente con esta pregunta 7 que dice, ¿se puede alegar violación al derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado si la parte quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia emitida en el procedimiento abreviado? La tesis jurisprudencial o el criterio obligatorio de la primera sala nos responde con lo siguiente. Dice, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado no se puede alegar su violación en etapas del procedimiento ordinario si la parte quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia que se emitió en el procedimiento abreviado. ¿Sí? En la justificación, la primera sala nos refirió que en un juicio de amparo directo derivado de un procedimiento abreviado previsto en el precepto citado, es decir, corrijo, en un juicio de amparo directo derivado de un procedimiento abreviado, solo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de determinación anticipada del proceso penal acusatorio, lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación, así como, de ser el caso, la imposición de penas que sean contrarias a la ley, por ser distintas o mayores a las solicitadas por el representante social y aceptadas por el acusado. Además, en contraposición, no podrá ser materia de cuestionamiento constitucional en el referido juicio de amparo directo, y eso es lo que he venido sosteniendo hace un momento. Dice, no podrá ser materia de cuestionamiento constitucional en el referido juicio de amparo directo la acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado, ni la exigibilidad de valoración de pruebas, pues ello no tiene aplicación en esa forma de determinación anticipada del proceso penal acusatorio. En tal sentido, como en el procedimiento abreviado no están a debate tanto la acreditación del delito como la responsabilidad del acusado en su comisión, derivado de su aceptación de ser juzgado con base en los medios de convicción que sustentan la acusación, esos elementos no admiten contradicción en sede judicial, porque son resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado y su defensa concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. Es por eso que el acusado no puede alegar violaciones al derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado que supuestamente se hayan actualizado en etapas del procedimiento ordinario, ya que esas violaciones no tienen un impacto procesal en el procedimiento abreviado. ¿Sí? Pues estos criterios, como lo vengo señalando, si se dan cuenta,
La mayoría hasta ahora son puros criterios que tienen el carácter de obligatoriedad, ¿sí? Entonces es importante tenerlos en cuenta. Sin embargo, el hecho de que tengan el carácter obligatorio no quiere decir que no permitan la crítica respetuosa. Desde mi punto de vista, este criterio, a la luz de lo que ya he venido exponiendo, pues me parece que deja descobijado, por decirlo coloquialmente, al sentenciado en un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, se pretendería con esto, si se dan cuenta, no sé si me han seguido en la conversación, perdón, en la exposición, en el sentido de que pretender que lo que dictó el juez de control no sea revisado por nadie, pues entonces se traduce en que en la imaginación de la primera corte, perdón, de la primera sala de la Suprema Corte, los jueces de control son infalibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesitan que nadie revise su trabajo, lo cual me parece que no es dable sostener. Por eso es que yo digo, insisto, respetuosamente, el criterio en comento no lo comparto. No lo comparto por esa razón, porque la tendencia debe ser, a mi parecer, que todos los actos de autoridad estén sujetos para ser revisables. Ahora, la pregunta número 8. Adriana y Rafa, una pregunta. ¿Podemos tomar otros 5 o 10 minutos o tengo que concluir aquí en razón de que son las 7? No, claro, como usted decía, doctor, adelante. Bien, ya estamos por terminar. La pregunta 8, compañeros, es ¿qué tipo de amparo procede en contra de la resolución emitida por el Tribunal Laboral a través de la cual se ordena remitir el expediente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para agotar la fase de conciliación prejudicial ante la pluralidad de demandados? ¿Sí? Ustedes saben que con base en las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que obedecen a la reforma de 2019, del llamado nuevo sistema de justicia en materia de trabajo, se estableció como una exigencia que para poder acudir ante los jueces laborales locales o federales es obligatorio llevar a cabo una conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De manera que si no se agota, los jueces laborales de la Federación o del Estado están obligados a exigirle al promovente que acuda ante dicho centro para llevar a cabo la conciliación prejudicial. Entonces, ante esta pregunta, la respuesta nos las da el siguiente criterio jurisprudencial o criterio precedente obligatorio de la segunda sala de la Suprema Corte, que dice: procedimiento de conciliación prejudicial, pluralidad de demandados. Es procedente el juicio de amparo directo contra la resolución emitida por el Tribunal Laboral a través de la cual ordena remitir el expediente al Centro de Conciliación para agotar esa fase y el archivo definitivo del asunto. ¿Sí? Ha habido, en el caso, pues se trata de aquellos asuntos donde hay pluralidad de codemandados y el actor demuestra solamente que pretendió conciliar y fracasó la pretensión. Con algunos, digamos, son 5, recibe 4 constancias de no conciliación, pero le falta al actor en el juicio laboral una constancia de no conciliación. Entonces, ante esa circunstancia, el juez federal o del Estado en materia laboral ordena la remisión del expediente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que se agote la etapa de conciliación prejudicial, ¿sí? Y en ese supuesto, como se da el archivo definitivo del asunto, ¿qué es lo que sucede? Pues que está en el supuesto de procedencia del amparo directo. ¿Por qué? Porque precisamente, como sabemos, la ley de amparo establece que este tipo de juicio procede cuando se trata de sentencias definitivas, de laudos o de resoluciones que ponen fin a juicio. Entonces, si en este caso el archivo definitivo del caso, valga la redundancia, el archivo definitivo del asunto es lo que se pretende combatir, bueno, pues conforme a la ley de amparo, lo que procede es el amparo directo y no el amparo indirecto.
penúltima pregunta, la 9, dice, la resolución que decide sobre la validez del emplazamiento practicado en un juicio ejecutivo mercantil cuando todavía no se dicta sentencia definitiva es compatible mediante amparo directo o indirecto. Aquí se pone interesante el debate cuando la charla es presencial, pero bueno, acá, como lo anuncié, pues nos vamos directamente a las respuestas y nos las da la diapositiva siguiente, en donde se dice en este criterio jurisprudencial o precedente obligatorio de la primera sala, que el emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, la resolución que decide sobre su validez, cuando todavía no se dicta sentencia definitiva, constituye un acto susceptible de afectar derechos sustantivos y es en amparo directo. Perdón, en amparo indirecto. Y la razón está aquí explicada grosso modo en la siguiente explicación. Aun cuando la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil se integra por 3 actos distintos, lo cierto es que estos se encuentran vinculados, de manera que la nulidad del emplazamiento genera la misma consecuencia en los otros 2 actos. Significa la inobservancia del requisito al que se encuentran sujetos el requerimiento y el embargo. Bien, esta primera sala en la tesis jurisprudencial 74 del 2019 de esa época estableció que el embargo practicado en un juicio ejecutivo constituye un acto que tiene ejecución o efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos de la persona embargante desde que se establece, pues limita las facultades de disposición y goce de los bienes embargados. En tal sentido, la resolución que dirime sobre la validez del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil es un acto susceptible de afectar derechos sustantivos, ya que tendrá consecuencias directas en los demás actos procesales vinculados, entre los cuales se encuentra el embargo. Así, en caso de validarse el emplazamiento, se mantendrá la limitación sobre los bienes embargados. Y por el contrario, si se estima su invalidez, el demandado podrá, en vía de consecuencia, liberar los bienes para disponer de ellos. Como sabemos, se ha tratado de limitar la procedencia del amparo para que no se haga un uso abusivo del mismo. Sin embargo, cuando la excepción para ello, es decir, la excepción para que pueda proceder el amparo indirecto en temas procesales, es cuando hay una afectación a derechos sustantivos, es decir, los derechos contenidos en la Constitución General de la República. Entonces, en este criterio de la primera sala, se consideró que tratándose del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil y de la resolución que decide sobre su validez, estamos precisamente en un supuesto de procedencia del amparo instancial. Por último, la pregunta, compañeros y compañeras, ¿es válida la prohibición absoluta de comercialización de la cannabis, clasificada como estupefaciente conforme a los artículos 234, 235 y 235 bis de la Ley General de Salud que la establecen? La respuesta la encontramos en este precedente obligatorio. No, esta es una tesis aislada de la primera sala que señala lo que sigue. El rubro de este criterio es prohibición absoluta de comercialización de la cannabis clasificada como estupefaciente. Los artículos 234, 235 y 235 bis de la Ley General de Salud que la establecen violan los derechos humanos a la libertad de comercio y al trabajo. La justificación para este criterio, que me pareció relevante poderlo compartir con ustedes, pues son temas que, como les dije, yo me tomé el atrevimiento de revisar el escenario para encontrar lo que me está pues, que estos temas que elegí para ustedes, estos 10 temas podrían ser en algún momento una demanda, de una contestación, de un proyecto de fusión, de una sentencia. Y por eso
crecerá y es sobre el consumo, la comercialización, el consumo. ¿Ya me escuchan? Perdón, Adriana y Rafa, compañeros, es una falla Sí, ya se escucha. involuntaria. Pero ya estamos. Decía que entonces este criterio dijo en la Ley General de Salud, en los preceptos en cuestión, gracias, violan los derechos humanos al comercio y al trabajo. Fíjense que este caso, en este asunto, ya estoy de vuelta. Nos está jugando rudo la tecnología, pero ya este es el último jalón. Les decía que en este asunto es un amparo en revisión, compañeros, en donde una empresa presenta ante la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, algunas solicitudes de evaluación sanitaria para la importación de productos, entre ellos el aceite de cáñamo con concentración de cannabidiol libre de tetrahidrocannabinol como consumo para procesos industriales. Y esta le fue rechazada con fundamento en los artículos de la Ley General de Salud a los que han hecho referencia. La primera de nuestra Corte Suprema concluyó que estos precios violan los derechos humanos a la libertad de comercio y al trabajo porque establecen una prohibición absoluta que no supera el llamado test de proporcionalidad, y señaló que el conjunto de artículos ya señalados incide en el contenido prima facie de los derechos al comercio y al trabajo, porque constituye un obstáculo jurídico que impide a la parte quejosa ejercer las acciones de comercialización del producto final del cáñamo clasificado como estupefaciente. Así, para que esa prohibición absoluta logre reconocimiento de validez, es necesario que supere un test de proporcionalidad, pero en el caso se observa que esas normas no satisfacen la grada relativa a la necesidad. Si bien el legislador consideró necesario prohibir la autorización administrativa para comercializar la cannabis clasificada como estupefaciente en atención a los efectos nocivos asociados a ese producto en la salud, el cual es un fin constitucionalmente legítimo, siendo tal prohibición una medida instrumental para este fin, lo relevante es que se trata de una medida no necesaria. La referida Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias contienen una permisión para la siembra y cultivo de cannabis para fines médicos y científicos, siempre y cuando se realicen mediante la expedición de un permiso y bajo ciertas medidas de monitoreo, seguridad y control, con la finalidad de minimizar el riesgo de daño a la salud que podría implicar el desvío de la planta para su consumo no autorizado. Esas medidas son alternativas a su prohibición absoluta y fueron consideradas por la propia autoridad sanitaria como igualmente idóneas para lograr el fin, que es minimizar el riesgo de daño a la salud que se produciría si se desvía la planta para un consumo no autorizado. La medida legislativa impugnada impide absolutamente la comercialización de la cannabis para fines industriales, cuando para alcanzar los objetivos que pretende la prohibición podría constreñirse a implementar una serie de medidas similares a las que para los fines médicos y o científicos se prevén, tales como las de autorización, monitoreo, control, prevención y fitosanitarias establecidas en las disposiciones
reglamentaria. Pues Adriana, Rafa, compañeros, esta sería mi participación esta tarde con ustedes. Espero que alguno de estos 10 temas que preparé para comentarlos hayan resultado de su interés y sobre todo que en su práctica cotidiana les puedan ser de utilidad. Un placer estar con ustedes. Una disculpa por los problemas de enlace y muchas gracias, Rafa, Adriana, y muchas gracias al colegio por su amable invitación. Agradecemos su tiempo, doctor. Muchas gracias por esta charla tan amena, de verdad. Esperemos que contemos con usted en otra ocasión y con más tiempo que se lo permita. Y bueno, en nombre del Colegio de Abogados en Litigación Oral de Veracruz, le damos las gracias por su participación y por su tiempo, doctor. Muchas gracias y gracias a todos por esta tarde que nos acompañaron. Muchas gracias a ustedes, Adriana. Gracias a todos. Doctor, igualmente le agradezco el tiempo, entiendo pues los trabajos que tiene día a día y la oportunidad que nos está dando para compartir con usted ese tiempo. En cuanto a la falta de conectividad, bueno, ahí nos falló un poquito, pero bueno, espero que nos pueda compartir las diapositivas, si es posible, claro. Con todo gusto, Rafa, las tiene la licenciada Adriana, ya se las envié por WhatsApp y por supuesto que las pueden, si son de interés de alguien, se las puede compartir. Es un trabajo que hice para ustedes. Excelente. Y también me permito ampliar que, bueno, estos temas son realmente para debatirlos de manera presencial y con todo el tiempo y la calma del mundo, porque cada uno de ellos hay mucho que explotar, como su trabajo de tesis en maestría sobre ese punto yo creo que los juristas debemos arrastrar un poquito más el lápiz y presentar unos artículos y abrir mesas de debate sobre esos puntos, sobre el procedimiento abreviado, que ahí está, pero no lo desarrollamos o no exigimos realmente los mecanismos necesarios para que sea efectivo. En cuanto al tema novedoso de la pregunta que hizo en la 10 sobre el tema de la cannabis, bueno, pues ahí se viene, ¿no? También un parteaguas en la sociedad por los distintos criterios. Así que son temas fundamentales. Agradecemos y agradezco, pues bueno, el tiempo que nos ha brindado y sobre todo la especialidad en los temas que nos presenta en la mesa para explotar estos uno por uno con otros ponentes y obviamente vamos a estarlo invitando a usted para poder debatir estos puntos con diferentes compañeros. Nuevamente, muchas gracias por parte del Colegio de Abogados en Litigación Oral. Estamos muy contentos con su intervención y nuevamente, doctor, muchas gracias por su tiempo. Sí. Gracias a ustedes, Rafa. Gracias a usted, Adriana, y a los asistentes por su paciencia y al colegio por su invitación. La verdad, para concluir, Rafa, compañeros, compañeras y Adriana, los felicito por este tipo de actividades, porque en la vida casi todos y casi siempre esperamos a ver qué nos pueden dar. Y pocas veces se piensa en qué se puede compartir. Entonces, en este caso, ustedes que se toman esta molestia de emplear tiempo, recursos para hacer este tipo de actividades, no merecen sino el reconocimiento de todos nosotros. Yo me sumé con todo gusto, en primer lugar porque es mi amigo Rafa, y en segundo lugar porque, insisto, siempre se critica lo que se hace, pero el peor error es no hacer nada. Entonces, cuando ustedes se toman, insisto, esta molestia, la verdad es que no merecen, insisto, sino el reconocimiento de todos nosotros. Quedo a tus órdenes, quedo a sus órdenes y les deseo buenas tardes a todos. Una disculpa si la clase fue limitada, si fue con defectos, pero no dejo de ser un esfuerzo modesto, pero serio para compartirlo con ustedes. Buenas tardes y gracias nuevamente. Gracias, doctor. Nuevamente, le vamos a hacer llegar la constancia de participación, del reconocimiento por su intervención.
Me estoy comunicando con usted más adelante para hacerlo llegar. Y bueno, cuando venga al puerto de Veracruz está invitado. Gracias. Ajá. Si usted pretende o le gustaría dar alguna ponencia por acá de manera presencial, con gusto nosotros se la organizamos, le decimos a los compañeros y cualquier situación que usted tenga, cuente con nosotros para poderlo ayudar o sumarnos a cualquier asunto. Nuevamente, muchas gracias. 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 Buenas noches para Bueno, todos. saludos y buenas noches a todos.